Buenas noches nuevamente, ya son las 20:31 y esto es Comunistas, la mesa de debate, reflexión, análisis de la actualidad en la pantalla de Bravo TV. Ya mismo van a presentarse los camaradas de esta noche. Hoy va a empezar por la derecha, pero al mismo tiempo por la izquierda, porque allí está el señor Fernando Rosso. ¿Cómo está, Fernando? Hola Juan, hola a todos. Bueno, buen día para ser comunista porque desde que se cayó ese muro se viene diciendo que la clase obrera, la clase trabajadora no existe más, que desapareció y de repente un día como hoy, si no van a trabajar, se paraliza el país. Así que es un buen día para ser comunista. Muy bien, buen día entonces. Buenas noches también para Raúl Timerman. ¿Cómo va, Raúl? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan. Yo voy a seguir con la biografía contando una anécdota hoy que ocurrió en 1970. Es una anécdota. En esa época mi esposa Cristina trabajaba en producción de televisión. En particular, había trabajado con Neustadt en producción y trabajaba en Proceso 70, un programa donde se hacía un juicio. Ray Millares era el juez, Manuel Gurrea el abogado defensor y Félix Luna el fiscal. Ella trabajaba en la producción para el fiscal, Félix Luna. 18 de junio de 1970, Roberto Marcelo Levingston reemplaza a Juan Carlos Onganía como presidente de la Nación. Cambia la intervención en Canal 7, donde ella trabajaba, y nombran interventor a Luis Pico Estrada. Luis Pico Estrada toma el control del canal, se junta con todas las productoras que tenía. Piri Lugones era una productora ahí, María Herrera Vegas era productora, un poco las chicas de Luis eran, y se reparten todos los programas. A Cristina, mi esposa, le dice Luis: a mí no me gusta la persona que está haciendo el noticiero, a partir de mañana vos hacés el noticiero del canal. En esa época, hacer el noticiero, había que salir a la mañana y hacer todas las notas filmadas y después a la noche presentarlas. Cristina estudiaba sociología, le dice: a mí hacer cámaras no me gusta, pero bueno, pruebo un día. Si vas a dejar, le dice Luis, me tenés que decir quién te va a reemplazar. Prueba un día, efectivamente va en helicóptero, Campo de Mayo. Llega muy cansada la noche, termina de presentar el noticiero, va a la oficina del director y dice: Luis, no va más. ¿Tenés a alguien para que te reemplace? Tengo a alguien, dice, que quiere hacer cámaras, trabajé mucho con ella y vas a ver que es muy buena. Y así fue. Magdalena Ruiz Guiñazú. Wow. Así empezó Magdalena a hacer cámara en televisión. Qué maravilla, qué linda historia. No fuiste el protagonista hoy, Raúl. Queremos, bueno, más protagonismo tuyo en las historias. Hoy una historia lateral de tu vida. Es una historia lateral. Pero sí, hermosa anécdota. Gracias, Raúl. Voy a saludar ahora en el extremo izquierdo de la mesa a Agustín Rombolá. ¿Cómo estás, Agustín? Medio pachucho, pero vamos. Gracias por venir. Le vamos a poner huevos, como le pusimos hoy en la calle también. Me quedo con una sola frase, que es: ¿alguien hizo el cálculo de cuánta plata se perdió hoy, más o menos, porque los trabajadores no hayan ido? Lo dice Patricia Bullrich, en un rato te lo dice. No importa, porque igual esa guita no iba a ir para nosotros, así que se haya perdido esa plata, no pasa absolutamente nada, muchachos. Gracias, Agustín. Y ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, comunista del PRO, así lo definimos, a Daniel Lipovetsky. Bienvenido, Daniel, ¿cómo va? Hola, Juan, ¿cómo están todos? Muy bien. Hoy somos todos comunistas, ¿no? Y digamos, por lo menos por una hora y media. Sí, no, y para el gobierno, claramente todos los que están en contra del gobierno los considero comunistas. Claramente, entendiste el chiste del programa. Así que está muy bien, y creo que hoy los trabajadores demostraron que además son todos comunistas los trabajadores también, porque claramente hoy el paro fue un paro exitoso y mostró cuán repudiables las políticas económicas del gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que era un paro con transporte, ¿no? Porque generalmente viste que se dice que en los paros, no, el anterior paro se criticaba, fue exitoso porque no había transporte. Bueno, claro, hoy hubo transporte y así todos, muchísimos trabajadores decidieron parar para protestar por las políticas del gobierno y por lo mal que la están pasando, ¿no? Bien, así se presentaba Daniel Lipovetsky, nuestro invitado de hoy, y es el primero de nuestros temas, justamente el del paro, que está llegando a su fin dentro de poquitas horas. Vamos a ver algunas imágenes de la ciudad y mientras las vemos voy a contarte que desde la medianoche se lleva a cabo este paro general convocado por la Confederación General de Trabajo y se extiende hasta la medianoche de hoy. Contó con la adhesión de ambas centrales de trabajadores de la Argentina, las dos CTA. Es la tercera huelga nacional
nacional impulsada por la central sindical desde que Javier Milei asumió la presidencia y se enmarca como una protesta contra las medidas económicas del actual gobierno. Voy a empezar preguntándoles a mis camaradas en la mesa, un poco Daniel ya nos daba su mirada, ¿cómo vieron el paro de hoy? ¿Qué tan eficaz? ¿Qué consecuencias les parece que puede tener? Y primero, mira, como síntoma, como una cosa que decía Agustín, primero más general, ¿no? Es bueno eso, y siempre resurge un posteo en Twitter que hizo Martín Rodríguez, que es ensayista, escritor, lo hizo en 2018. Dice, qué bueno que se reconozca que cuántos millones se pierden, porque se reconoce al mismo tiempo que son los trabajadores los que generan la riqueza, Claro. porque los otros 364 días del año lo consideran un costo. Entonces, evidentemente, ahí hay un tema, ¿no? Otra cuestión más general que es, los sindicatos no existen más o tienen poco poder, pero el paro desestabiliza al gobierno. Es un discurso que en general tienen en general los gobiernos, ¿no? Bueno, se pierde mucho dinero y no producen riqueza. Ahora, para evaluar digamos, la contundencia de la medida también hay que evaluar la disposición o la preparación. Y la preparación, la realidad es que no tuvo mucha preparación. La CGT lo convocó casi desganadamente, la conducción de la CGT. Eso es así, porque si uno quiere convocar un paro, dice hago asambleas en todos los lugares de trabajo, hago concentraciones, hago movilizaciones. Y pese a eso y en ese contexto, y con transporte, como decía Daniel que es así, y con transporte, fue contundente. Paró, por ejemplo, Ford en la zona norte, paró paralización completa, Volkswagen paralización completa, Vaca Muerta, que siempre tiene un cronograma urgente, pero también paralizada. Rosario, fuerte el paro, menos peso en el transporte porque ahí no tienen el peso que acá tienen los trenes para que la ciudad, entonces la ciudad tuvo un poco más de movimiento. En Córdoba, las automotrices también, Volkswagen y otras autopartistas también, Fiat no tanto porque está con suspensiones. Y bueno, en lo que vimos en el área metropolitana en general se vio como un día feriado, ¿no? Entonces me parece que dos cositas agrego solamente. Había ganas de parar. Lo que yo vi en los medios que estaban en la calle era que decían, bueno, yo quizá no puedo parar, pero pero apoyo la medida, o no lo repudiaban tanto, que es lo que generalmente busca el cronista de algunos medios, ¿no? Claro, que es lo que se busca en la cola larga de la gente para tomar el colectivo, claro. por ejemplo. Y yo no paré porque no puedo, pero no vi señales, esto es percepción, ¿no? No vi señales de repudio fuerte, como diciendo, estuvo mal. Agustín. Yo creo lo mismo, la verdad es que me parece que sí, considero que hay un problema político que ya es insoslayable, con lo que decía Lipo, con lo que decía Fer, con la cuestión de la homogeneidad del reclamo, ¿no? Digo, eventualmente, más allá de la descoordinación o de la decisión que hay entre los trabajadores sindicalizados, que son aproximadamente el 50%, con los trabajadores en regímenes informales, pero sobre todas las cosas adentro de los sindicalizados con lo que pasó con los medios de transporte, con los bondis, digamos, ¿no? Me parece que eso marca que sigue habiendo una fractura en la que se tiene que trabajar y que tiene que ver sobre todas las cosas con algo que dijo Daer el otro día, creo que acá lo vimos, lo charlamos y me parece que es fundamental, que es el reconocimiento de que necesitamos, por un lado, un cambio de caras, un cambio de generaciones en las conducciones de los sindicatos. Conozco a varios pibes y pibas de las juventudes sindicales, son mucho más interesantes de los que están ahora, porque ya cumplieron un ciclo. Y por otro lado, como hablábamos un poco ayer también, en empezar a pensar si no tendríamos que imaginar nuevas formas, maneras más creativas de reclamar sin perjuicio de que es un gran hecho político un paro, de que necesitamos que exista, de que necesitamos más gente en la calle y más personas que se adhieran, pero que también hacen falta otras formas de reclamo para que tornen más efectivo todavía un derecho que es válido a los trabajadores. Te las pedí ayer y no me diste ni una, ¿eh? Tengo varias, bueno. pero hay algunas muy gorilas para tipo, trabajar más. Ok, paro la japonesa. Esta es la de la japonesa, pero bueno, pero pasa a las japonesas porque no tienen lugares para guardar, hay que explicar a la gente. Ese es el paro que te pediría Milei. Claro. Ese paro te lo pediría con ganas, es más, capaz que se adhiere. Claro, no, pero algunas que tenían que ver, por ejemplo, con la construcción de estos mismos reclamos, pero con participación popular. Dice, si en algunos momentos el involucramiento social, el involucramiento de la gente, por ahí a través de las nuevas tecnologías, tienen que ver con entrar a las redes sociales, ver qué piensan algunos trabajadores que no están sindicalizados, que también piden ser representados. Bueno, quizás incorporar a las redes sociales a la hora de la toma de decisiones, por ahí. Dónde cortamos, cómo cortamos, qué día vamos a cortar. Y creo que en ese sentido, sindicalistas influencers, no sé, pero quizá es una buena posibilidad para incorporar a personas que o no tienen que estar sindicalizados
o no tienen que ver quizá con el objeto del reclamo, pero que quieren sentirse parte de ellos. ¿Coincidís, Daniel, con esta idea de que hace falta una renovación de la dirigencia sindical? Sí, a ver, yo creo que les hace falta una renovación de toda la dirigencia, porque se pone eje en lo sindical y no se pone eje, por ejemplo, en la dirigencia empresarial. A ver, dicen, he escuchado muchos dirigentes del gobierno, viene hace 30 años que están los mismos dirigentes sindicales. Sí, hace 30 años que están muchos los dirigentes empresariales también. Ahora, hay que ponerle un límite a las reelecciones de los dirigentes sindicales. Pero no decimos nada de ponerle límite, por ejemplo, a las reelecciones o de los dirigentes de la UIA, por ejemplo. Entonces, la realidad es que me parece que se trata de correr el eje hacia la responsabilidad que sin lugar a dudas tienen muchos dirigentes sindicales que han sido cómplices o de alguna manera, como recién decíamos, realmente el paro casi que lo convocan forzadamente, y eso es cierto, y es una realidad. Te diría que el paro fue exitoso hasta a pesar de... más allá de eso, creo que en definitiva el eje es hoy, qué está pasando hoy para que los trabajadores vayan a un paro y acaten el paro a pesar de la dirigencia sindical. Y esto tiene que ver con un montón de factores. Primero, por supuesto, el modelo económico, donde estamos hablando de un gobierno que tiene precios altísimos o precios de Bélgica con sueldo de la India, lo que se dice Belindia, digamos, ¿no? Y que además, para lograr eso, le pone límites a las paritarias. Un gobierno que supuestamente habla de viva la libertad, carajo. No, pero para los trabajadores no hay libertad. Entonces, hay libertad para poner el precio que quieran, por supuesto, hoy no hay control de precios, pero no hay libertad para que los trabajadores negocien sus paritarias, se les pone límites, e incluso hasta veces ha ocurrido que no han aprobado paritarias que estaban acordadas entre empresarios y sindicatos. Una cosa de loco realmente. Y entonces me parece que claramente estamos en presencia de una situación que ameritaba el paro. Después, los mecanismos. Y la realidad que es difícil pensar en otros mecanismos. En todo el mundo, cuando hay una protesta, generalmente se hace de dos maneras. Una, un reclamo. Uno es las manifestaciones populares. Lo acabamos de ver hasta en Estados Unidos, las manifestaciones populares que hubo en contra de las políticas de Trump. Y otra, por supuesto, son las huelgas generales que ocurren en todos lados, porque, por supuesto, el trabajador no tiene mucho más instrumentos para reclamar que esos. Por supuesto que todos sabemos que tiene sus efectos negativos, qué sé yo. Hay gente que quería hacer alguna cosa y no podía hacerla. Pero, en definitiva, es parte de los instrumentos que uno tiene que los trabajadores tienen para poder protestar ante una situación de injusticia clara como la que están viviendo hoy, ¿no? Quiero que en unos instantes veamos a Patricia Bullrich hablando sobre el paro de hoy, pero antes, Raúl, tu mirada, ¿cómo lo viste o cómo lo estás viendo? Todavía no terminó el paro. No, bueno, el paro ha sido fuertemente acatado, eso es así. Yo creo que no hay que mirar el día del paro en sí, hay que mirar el día siguiente del paro, qué va a pasar. Yo creo que el día de mañana las cosas van a seguir exactamente igual que el día de ayer, que nada va a haber cambiado. Mirá, hay un trabajo muy interesante que hizo Pulso Research, que yo traje los 2 slides acá, que es sobre la disposición a marchar. ¿Qué disposición a marchar tiene la gente? ¿En contra del gobierno? ¿A favor del gobierno? ¿O no está dispuesta a marchar de ninguna manera? En un ratito lo vamos a ver, Raúl. En un rato lo vemos porque ahora vamos a ver a Patricia Bullrich. Bueno, en algún momento estuvieron en el mismo partido. Así es. ¿La extrañás? No, para nada. Todo lo contrario, te diría. Perdón, le quería preguntar. Vamos a ver a Patricia Bullrich y sus declaraciones sobre el paro de hoy. Se hace un paro y alguien quiere trabajar, le rompen su herramienta de trabajo. Nosotros tenemos un servicio en todas las terminales, pero no llegamos a todas. En todas las terminales para que los trabajadores y los dueños de colectivos puedan salir a trabajar. Vandalizan algunos para generar miedo, pero hay colas por todos lados. Hay colas de trabajadores en todas las paradas de colectivos. Bahía Blanca, bueno, es una ciudad que está pasando una situación especial, no puede tener más pérdidas, hay que entenderlos. Pero el resto del país, todos tienen que salir con sus colectivos y no dejarse apretar más por la mafia sindical, por la casta sindical. ¿Va a haber alguna medida de seguridad para aquellos que hoy decidan salir a trabajar? Las medidas de seguridad están, y están en las terminales de colectivos, la gente tiene que salir tranquila, que todo va a estar bien y que además vamos a detener a aquel que rompa un vidrio. Así que cuídense los delincuentes, las mafias, cuídense porque vamos atrás de ellos. La verdad que es un paro contra el país, contra la gente, contra los trabajadores, contra los comerciantes.
Si el país parase completo, cosa que no va a pasar porque la gente tiene otro ánimo, el país perdería 880 millones de dólares, lo que es una cantidad enorme para un país que está saliendo adelante luego de una situación económica terminal. Ahí estaba, ¿no? Patricia Bullrich poniéndole el precio, ¿no? al paro de hoy, los 880 millones de dólares y bueno, y amenazando a quienes agredieran a unidades. Bueno, no hubo como, no sé si hubo detenciones de mafiosos. El objetivo del paro no era romper ningún vidrio, digamos. Claro. Me parece que está un poco desfasada inclusive de su propia narrativa inicial, ¿no? Porque era más bien con los piquetes y con las movilizaciones en las calles. También dijo en algún momento que se terminaron las movilizaciones multitudinarias. Tuvimos una, no sé, hace una semana, 10 días, y se terminaron los piquetes. Y a mí me llama la atención la pregunta que se hace, ¿no? Cómo hay una estructura de cómo pensar el tema del paro, para pensarlo un poco más en general, que incluso si hubiese piquetes, y hubiese piquetes de convencimiento, en general son para tratar de equilibrar la cancha contra todos los dispositivos que tienen, tanto los patrones como el Ministerio de Trabajo, como el Estado, para evitar que el trabajador tome libre la decisión de trabajar o no. Desde la asociación sindical, esa es la primera, pero cuando se hacen piquetes o se cortan calles para darle, no coaccionar, sino para darle libertad de que pueda decidir. Porque muchas veces te dicen, bueno, mira, tenés el precario, que no tiene cobertura sindical. Tenés colectivo, podés llegar o venir como sea, si no, perdés tu puesto de trabajo. Y como no tiene organización sindical, ese trabajador está siendo coaccionado para ir a trabajar. No está tomando la decisión libre. Entonces, bueno, a mí me parece que inclusive podía haber sido más contundente. Yo coincido no creo que en el objetivo, coincido con Agustín en que tendrían que ser más creativos y, por ejemplo, haber hecho una movilización masiva a Plaza de Mayo. Con los jubilados a la cabeza y miles de trabajadores. Entonces, una medida contundente te priva de 10 medidas a medias, sí, por ejemplo. Entonces, que el gobierno entre en razones. Ahora, ¿cuál es el problema político para mí que hay acá? Que si eso sucede en este contexto, le suma un problema casi de gobernabilidad al gobierno, que está tratando de que vengan desesperados funcionarios del fondo para pedir préstamo, etcétera. Y en ese sentido están los sindicatos, como muchos otros actores, como pilares de gobernabilidad o no en los que tratan de apoyarse. Por eso el gobierno tiene vínculos con determinados dirigentes, diálogo, y está tratando de que vayan rápido a la Casa Rosada, a que el día después no cambie nada. La dirigencia sindical de alguna manera garantiza la gobernabilidad. Y que sí, en el sistema argentino, que están estatizados los sindicatos, un gran problema, digamos, la estatización del movimiento sindical, los recursos, a la vez es un reconocimiento, ¿no? Que es un reconocimiento a la organización histórica de los trabajadores, pero a la vez es una regimentación que los recursos, sabemos, de las obras sociales, lo maneja el Estado. Entonces, con eso regimenta y coacciona sobre los dirigentes para decirle, bueno, vení, a vos te libero un poco si negocias lo tuyo, a vos te retengo tus fondos si no negocias lo tuyo. Ese es un gran problema de que no tenga autonomía el movimiento sindical de hace muchos años, ¿no? Pero bueno, me parece que como para evaluarlo de conjunto, creo que no coincido mucho con que no cambie nada. Sí cambia, lo que se puede discutir es que, miren, no hay gente que no quiera enfrentar a Milei. ¿Qué discutíamos hasta hace 3 meses? No, es imparable, nadie lo quiere enfrentar, todo el mundo lo apoya. Bueno, hubo una medida casi desganada y todo el mundo lo enfrentó, entonces no es que no hay disposición a enfrentar a Milei. Más allá de cómo se exprese esto electoralmente, ¿no? Y ese tipo de cosas. Se dio un debate muy curioso también, un debate entre mensajes en las terminales de trenes y dentro de las unidades, dentro de las formaciones. Fíjate lo que pasaba, por ejemplo, en Constitución. Creo que es allí donde tenemos el mensaje del gobierno. Mirá lo que pasaba hoy en una estación desierta. Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia al 134. No nos contó Patricia Bullrich la cantidad de denuncias, ¿no? Porque en el paro anterior había hablado de la cantidad de denuncias que habían recibido en el 134. Esta vez, tal vez pararon los que atienden el teléfono. No quiero monopolizar, pero este video tiene una respuesta hecha por los propios trabajadores, y creo que son los fraternales. Es lo que íbamos a ver a continuación. Ah, perfecto. Querés ver lo que pasaba dentro del tren. Exactamente. Esto lo tenías en las estaciones, el mensaje gubernamental, y dentro de las formaciones pasaba esto otro. Mirá. Esto no es Star Wars. Ponete a laburar.
No sé si se entendió. Adorni, esto no es Star Wars, ponete a laburar. Bueno, si ¿Por no me qué equivoco- Adorni? ¿Por qué le hablan a Adorni? Le suben el precio a Adorni de esta Hermoso, forma. igual, hermoso. Porque fue uno de los que habló igual. Una ¿eh? hermosura, no sé quién lo escribió, pero la verdad que hermoso. Entiendo que son los fraternales, que está dividido en dos gremios, Sí. los ferroviarios, fraternidad, que son los conductores, entiendo que es lo que pueden hacer esto, y la Unión Ferroviaria, que es todo el resto. La creatividad, que también es bueno si lo puede recuperar el movimiento obrero argentino, que está lleno de anécdotas, en Córdoba, por ejemplo, para responder a este tipo de cosas. Por ahí le suben el precio, pero también se lo bajan, ¿no? Porque lo ridiculizan como diciendo, no estás Sí, en y además un yo cuento creo que- de Orwell, ¿viste? Y no creo que hayan analizado el que lo escribió, che, le subió o le bajó el precio. En realidad lo identificó porque es el vocero del gobierno y Claro. aparte fue uno de los que tuiteó destacando el mensaje de Constitución, ¿no? Ok, ahí va. La verdad que parece, es una vergüenza el mensaje, más allá de que parece de orwelliano. Es el estilo, ¿no? Porque lo han hecho ya en las movilizaciones Sí, anteriores. pero ¿no? hablar de un ataque a la República, un gobierno que quiso nombrar 2 jueces de la Corte por decreto. Y después hablar de la casta, un gobierno que tiene a Scioli como secretario de Estado. La verdad que es un nivel de caradurismo. Ni hablar del costo que tiene este paro. Ahora, se preocupan por el costo del paro, pero no se preocuparon por los 1.600 millones de dólares que perdimos de reserva solamente en marzo, ¿no? De eso no hablamos. Ahora sí hablamos del costo de un paro, que es una medida que toman los trabajadores justamente porque la están pasando muy mal. Aparte de 880 millones de dólares que dice que perdió Patricia Bullrich, que 7 días de Toto Caputo jugando en la timba para mantener el tipo de cambio. Por Un eso. promedio de 70 millones de dólares Sí. por día estamos perdiendo, con lo cual tampoco hubo una pérdida tan grande, Pato, quédate tranquila. Me parece que el mensaje hacia Adorni está perfecto. Yo ya digo, creo que ya esto de los mensajes orwellianos ya creo que son para tapar algunas horas de tiempo en agenda para que nosotros nos agarremos la cabeza y digamos, estamos viviendo en 1984 y que nos olvidemos por un rato de que la gente vive peor, paga los servicios cada vez más caros y recibe menos, cobran menos salarios, están obligados a esto paro, porque a nadie le gusta parar. Y esa es la otra parte, ¿no? ¿Quieren que no haya más paros en Argentina? Gobiernen bien y no ver nunca más un paro en Argentina. Entonces creo que esa es la parte que nosotros también, desde el lado de la oposición, tenemos que terminar explicando. Nadie querría en el mundo, en un país ideal, que existan este tipo de reclamos. Sin embargo, ahí está, ¿no? Está Patricia Bullrich justificando la casta, estando 40 años del lado de la violencia política, y bueno, y Adorni criticando desde siempre desde sus redes sociales, ¿no? Que además también agrego yo, por un lado, creo que es la cara visible, y por otro creo que está bien el golpe, porque no olvidemos que Adorni es candidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires. Es verdad. Raúl, yo te interrumpí cuando querías avanzar con esto de, bueno, qué disposición tiene la gente a marchar. Vuelvo sobre vos para que nos cuentes, por favor. Bueno, vos fijate, ahí lo podés ver en pantalla. Esto lo acaba de hacer Brújula, es la brújula social de esta gente de Pulso Research, y es con cuál de los siguientes enunciados se siente más identificado. El verde es: estoy dispuesto a ir a una manifestación en apoyo al gobierno de Milei, 16%. El rojo, 31,3%, el doble prácticamente: estoy dispuesto a ir a una manifestación contra el gobierno de Milei. Mirá, El amarillo no está dispuesto a ir a manifestaciones ni a favor ni en contra. desmovilizado. Ahora digo, si 1 de cada 3 argentinos está dispuesto a ir en una manifestación en contra de Milei, lo que fallan son los dirigentes. Claro. Lo que falla es la convocatoria, porque cuando se convocó por el tema del presupuesto universitario, marcharon. Incluso te diría, si vamos al gráfico siguiente, que la disposición para marchar en contra, que es la roja, que estuvo en un mínimo de 24,2, ha subido de noviembre ahora y ahora está en 31, 1 de cada 3, mientras que la disposición a ir a favor, que llegó a estar en casi 23 en mayo del año pasado, ahora está en 16. El gobierno se está deteriorando, Qué dato, la gente está dispuesta a marchar, 1 de cada 3 está dispuesto a marchar, y la pregunta es, ¿por qué nadie los convoca? Claro, porque, perdón, Raúl, pero si alguien los convocara, tal vez alguno de los que dicen que no sabe podría sumarse también a ese Con 1 de cada 31%. 3 Ya te alcanza para te qué. alcanza. Acá lo que falla es, lo que está en deuda es la dirigencia sindical, lo que está en deuda es la dirigencia política.
Fíjate lo que está pasando en la oposición en política. ¿A vos te parece si alguno de aquellos que está discutiendo de política convocara a algo, no iría nadie? Porque el tema es la falta de poder de convocatoria. La gente no deposita el poder de convocatoria ni en la dirigencia sindical ni en la dirigencia política en este momento. Porque no se sienten representados. No se sienten representados. ¿Te puedo matizar un poco eso? Porque el paro, por el paro, y el día anterior al paro una marcha importante, ¿eh? O sea que en general es una marcha de 200, 300 personas de jubilados y jubiladas, y ahora la foto fue de una plaza Congreso también tímida la convocatoria. Lo que reconozco es que es tímida la convocatoria, que no es que uno la ve en todos lados y la siente como, bueno, me dan muchas ganas de ir. Te dicen, sí, vamos a ir, nos retiramos temprano, estamos tranquilos. Terminó temprano. Se terminó temprano. Y sobre todo, básicamente las conducciones de los sindicatos se retiraron a las 5 de la tarde, como para que todo esté muy tranquilo como le gustaría al gobierno. Pero, a la vez, la otra cara de eso es que tienen que convocarlo. Y no fueron los jubilados solos. Y fue por jubilados y jubiladas, que es, bueno, el problema que suscitó hasta ahora la marcha anterior, ¿no? Yo lo que sí veo de ese 30% que marcaba Raúl con el estudio, es que esto pasa mucho en los jóvenes, sobre todo. Marchan por algunos temas. No te van a marchar por todos. Por eso me parece está bueno lo que dijo Fer antes de aglutinar a todas las causas dentro de una sola, aprovechando algunas fechas como los miércoles de ronda. Digo, algunos jóvenes van a marchar por el clima, otros jóvenes van a marchar por el empleo. El 24 de marzo creo que es una causa que nos aúna a todos, pero que no pasa durante todo el año. Recuerdo la marcha LGBT en febrero, que es una marcha espontánea que tuvo que ver con un reclamo muy enfocado en la defensa de las libertades individuales de las personas, pero que por ahí mucha de esa gente no te marcha por un reclamo sindical. Entonces creo que lo que falta ahí es un liderazgo sintetizador que codifique algún mensaje, algún hilo rojo que una ese 30% y que pueda convocar a toda esa gente que es, cuando uno la cuantifica es un montón. ¿No? Es súper considerable. ¿Y qué pasa con ese 40% que no está dispuesto a manifestarse ni a favor ni en contra, que no quiere salir de la casa? No, y bueno, esa gente considera que la marcha, la manifestación pública, el ocupar la calle no es el modo de protesta. No sabés, habría que cruzar eso con el voto, por ejemplo, por quién votó esa gente. Pero hay gente que no cree que la manera de protestar sea a través de una movilización. Hay otra gente que cree que la única manera de protestar a través de una movilización con asambleas de fábrica, con discusión del tema, digamos, y la CGT está a medio camino, digamos, llamó al paro y ahí está. Bien. Nada más que igual, eso. Una pregunta igual, Raúl. ¿Me equivoco o este porcentaje en general siempre hubo un porcentaje importante de argentinos que no estaban dispuestos a participar de una manifestación o una protesta? Siempre Argentina ha sido un país donde hubo mucha manifestación, donde la calle fue importante. Vos fijate, para lo que fue el movimiento nacional justicialista histórico, la calle era importante, digamos. Perón convocaba en Plaza de Mayo y la gente iba. Y acá se ha movilizado la gente en la campaña del 83 con Alfonsín y con Luder. Las movilizaciones eran enormes. ¿Te acordás lo que fue la 9 de julio? Impresionante. Exactamente. El acto de cierre de Alfonsín. Sí. Después la manifestación que hubo en todo el país, que fue la única marcha realmente federal, fue la de la movilización por el presupuesto de las universidades públicas nacionales. Y eso se realizó en todo el país. O sea, si existe la causa y los que convocan tienen el poder de convocatoria, la gente participa. Déjame un asterisco, Juan, si vos comparás esto con otros países de Latinoamérica, te va a dar mucho más bajo a la gente que se puede movilizar. Países quizás como Bolivia puedan tener, que viven movilización permanente, y tiene una tradición combativa y de contenciosidad importante. El resto de los países no necesariamente así, ni hablar de Estados Unidos. Por eso nos sorprende 25 ciudades en donde generalmente, aparte están muy regimentadas las movilizaciones, medio lo que hace el burro y tenés que ir por la vereda. Entonces, a mí me parece que esto es un montón. Ninguna sociedad está movilizada permanentemente todo el tiempo.
Bueno, tal vez todas las sociedades no tienen tantos motivos como tendríamos Como acá, también ¿no? tenemos Sí. nosotros, sí, pero también tiene que ver con una tradición que la ha trabajado Juan Carlos Torres o Tulio Alperindongui, de la Argentina contenciosa, de la Argentina inquieta, de la Argentina intratable en un sentido, que es lo que en cierta medida determina también los movimientos que hay en la superestructura, porque Raúl se va para atrás, pero tuvimos el 2001. Y post 2001 tuvimos una movilización. Cuando hubo movilizaciones en el 2012, paros generales, de distintos signos, para distintas cosas, para causas más progresivas o para causas más reaccionarias, se toma la calle. Yo creo que eso está en el haber de la sociedad. El problema es cómo, digamos, hacia dónde apuntarlo, ¿no? Me pregunto también si el porcentaje bajo de quienes están dispuestos a manifestarse en apoyo al gobierno de Milei, más allá del mal momento que identificamos en la gestión de Milei actualmente, no tiene que ver con esto de, bueno, no es una fuerza que tenga su fuerte en la calle, ¿no? Cuando se habla de la calle libertaria, es la calle Sí. que tenemos calle en el online, ¿no? teléfono, Bueno, ¿no? Nunca Claro, es mucho Nunca más tuvo. difícil la plaza del sí que la plaza del no. claro. Neustadt en su momento había intentado la plaza del sí. Es terriblemente difícil. Y no le fue bien, ¿no? No me acuerdo de eso. No. Pero una de las apuestas... No, igual convocó en ese Muy momento, pero pobre. es cierto, es más difícil convocar. Pero también es cierto de que yo creo que este 16 refleja también la debacle del gobierno, ¿no? Porque no nos olvidemos que hubo otras manifestaciones, esas que se convocaban en un momento durante el kirchnerismo, o las convocatorias contra la cuarentena, que era un votante bastante cercano al de Milei, muchos, y A eran donde iba Patricia Bullrich. exactamente, de hecho. y eran muy voluminosas. Hoy estamos hablando de un descontento de mucha gente, incluso muchos que lo votaron del gobierno, eso marca para mí, ¿eh? Pero la apuesta más fuerte que hizo fue Parque Lezama y no lo pudo llenar. Exactamente. O sea, fue como que No, montó pero- no sé, el teatrino del Parque Lezama y no lo pudo llenar. Después, todas las convocatorias que hizo, iban esas 10, 15 personajes a algún lado a tratar de enfrentar a otra movilización y nunca fue eso. Siempre estuvo una sobrerepresentación con los anabólicos de la guita del Estado en las redes sociales, que le montan canales, que le dan, bueno, tiene Santiago Caputo la botonera de la Casa de Gobierno para que parezca mucha gente que de repente aparecen puteando en distintos idiomas que no se entiende. Pero después en la calle nunca tuvo dominio de la calle, No, jamás pero, tuvo dominio de la calle. Fernando, hay una cosa. Partamos de cuál es la realidad. Si la dirigencia sindical y la dirigencia política hubieran cumplido su rol a lo largo de la historia de los últimos años, Javier Milei no sería presidente de la República claro. Argentina. Perdón, tengo que decir algo en este momento Sin y duda. tal vez sea un poco incómodo, Daniel, pero yo lo leí. Vos le dijiste a Javier Milei en el 2019, formá un partido político y presentate a elecciones. ¿Fuiste vos, Daniel? Sí. ¿Era necesario? La verdad, ¿No lo viste venir? No, él en ese momento que era muy crítico del gobierno de Macri, del cual ahora se dice que son casi es el socio no querido, el PRO, más allá de todas las cosas, y lo trata de presidente y lo invita a comer milanesa, pero en Ya ese no, momento era muy ya crítico. no, viste Bueno, que ahora está muy pero en su frío momento eso. sí. Y la realidad se lo dije con ese pensamiento de que si quería podía presentarse a elecciones, en el fuero íntimo, y te lo digo acá, jamás imaginé, no él como persona, sino sus ideas, jamás pensé que sus ideas podían tener un acompañamiento de la sociedad. Y Por eso ahora- me sorprendió mucho, por supuesto, el resultado del 2023, desde sus ideas, no de las características personales como candidato de Milei, porque en definitiva eso la gente puede decidir una cosa o la otra. Pero las ideas que él expresaba y que las expresó con claridad en la campaña, me sorprendió que hayan tenido el acompañamiento que tuvieron, independientemente de las razones para hacerlo, ¿eh? Y ahora digo, con el diario del lunes, digamos, en 2025, ¿cómo te lo explicas? Digo, que eso haya efectivamente sucedido. Bueno, creo que fue el enojo de la gente. Estaba muy enojada con el gobierno de Alberto, con el gobierno de Mauricio también, y lo buscaron lo más fuera de la clase política, lo más estrafalario, por decirlo de alguna manera, para expresar ese enojo. Por supuesto que cuando uno decide las cosas con enojo muchas veces se equivoca, hay que tener cierta templanza. Pero bueno, son parte del sistema democrático. Pero yo creo que tiene que ver con el enojo de la gente, porque si no es inexplicable que la gente haya decidido, por ejemplo, votar a un tipo que te decía que iba a terminar la obra pública, porque claramente no hay manera de resolver un montón de problemas que tiene la Argentina. Por ejemplo, mi ciudad, La Plata, un 33% de la gente no tiene cloacas y votás un tipo, mucha gente votó, no tenía cloacas y votó un tipo que dice que no va a haber más obra pública. Es imposible que nadie haga las cloacas salvo la obra pública. Y le fue muy bien a Milei en La Plata. Le por fue otro muy lado. bien, sí, le fue muy bien, por supuesto. Entonces me parece que desde ahí la gente votó sin analizar las propuestas de
del candidato, sí pensando cómo expresar su enojo, y ese enojo, así como, ¿te acordás? En el 2001 era anular el voto, o la feta de salame que ponían, bueno, el enojo de la gente hoy fue, el 2023, perdón, fue votar a Milei. ¿Vos estás comparando una feta de salame con el voto a Milei? Yo No, escuché eso. Estoy comparando dos maneras de ejercer una protesta. Era No un chiste. coincido con ninguna de las dos. La Igual feta está de bueno. salame evolucionó a salame. Así es. Bueno, sí, a salamín. Progresó. Claro, aprovecho este momento personal porque te presentaba un poco en chiste como un comunista del PRO, Daniel, pero sos una figura rara dentro del PRO porque seguís estando en el PRO. Sí, mientras no me echen. Ok. Pero sí, pero de todas maneras, por supuesto que no estoy ni en el pro mileísta, que podría ser representado por Patricia Bullrich, aunque no sabemos si sigue estando o no, ni el pro filo mileísta o socio no querido de Milei, que es el que representa el sector de Mauricio, ¿no? Digo, ¿y hay más gente aparte de vos, digo, en esta posición Bueno, dentro del PRO? Están los que creemos que hay que, digamos, de alguna manera reivindicar los valores originales con los cuales se fundó el PRO. Nosotros cuando fundamos el PRO, ya hace más de 20 años, pensamos en un Estado más eficiente, no el Estado elefantiásico del kirchnerismo, pero tampoco a la desaparición del Estado que plantea Milei. Por eso cuando Horacio fue jefe de gobierno, trabajamos para mejorar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la educación pública, la salud pública. De ahí a pensar que el proyecto es eliminar al Estado, como plantea Milei, claramente que no. Por lo tanto, nosotros seguimos pensando en esos valores del PRO originales. Por supuesto que todos los que eligieron otro camino, de alguna manera creo que están no cumpliendo con esas ideas que nosotros fundacionales de nuestro espacio. Hoy creo que uno de los que lo representa es Horacio, hablando de... Vos sos de La Plata, pero ¿te sentís representado por la boleta de Horacio en la ciudad? En la ciudad, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sobre todo porque además vi su proceso de transformación. Yo fui funcionario cuando Horacio era jefe de gabinete de Mauricio, yo fui el secretario de Derechos Humanos, sé cómo labura, la verdad, creo que ahí es insuperable, tiene una capacidad de laburo tremenda, y en una ciudad con tantas dificultades como es la ciudad de Buenos Aires, tan grande en población, no tanto geográficamente, pero sí en población, necesitas un tipo que labure 15, 18 horas por día, y Horacio lo hace. A mí me ha citado reuniones a las 6 de la mañana y después me lo obliga a encontrar a las 10 de la noche. Y eso hacía que todos los temas que uno se iba proponiendo se iban resolviendo. Y creo que en general los vecinos lo han visto, y por eso todavía, a pesar de que él viene de una derrota dura, como fue la PASO del 2023, a pesar de eso, muchos vecinos hoy lo valoran y creo que lo van a acompañar en el voto, ¿no? Volveremos también. Sí, me parece que fue simbólico. En definitiva, mira, yo creo, a ver, la verdad que la ciudad no está bien, pero tampoco le voy a poner el eje en la mala gestión o buena gestión de Jorge Macri. Creo que el eje es que claramente es muy difícil equiparar a un tipo como Horacio en la gestión, y eso por supuesto se ve. Si la gente compara la gestión de Jorge Macri, que es el actual, con la de Horacio, que fue la anterior, y la verdad que las diferencias son claras y tiene que ver, me parece, con la capacidad de gestión que tiene Horacio, que, insisto, para mí es insuperable. Vamos a volver sobre el tema, perdón, porque quiero pasar a otro tema. Volvemos después sobre este asunto, pero vamos a hablar ahora de las novedades con respecto a el acuerdo con el Fondo Monetario, los aranceles, la guerra de aranceles, el swap, las novedades del swap chino y qué puede pasar con el dólar. El Banco Central renovó el swap de 5.000 millones de dólares con China por un año más. La decisión permitirá reducir los riesgos en su transición hacia un régimen monetario y cambiario consistente y sostenible en un contexto internacional difícil para los flujos de capitales externos. Esto es lo que dijo la autoridad monetaria argentina. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrán mañana la noticia que esperan. El board del Fondo Monetario dará el ok definitivo al préstamo de 20.000 millones de dólares para nuestro país. El gobierno recibió un gesto clave de respaldo por parte de Donald Trump, que enviará al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la Argentina la semana que viene. Por otro lado, sube el dólar futuro ante la expectativa de una modificación del esquema cambiario. Los contratos de pesos contra dólar se dispararon en el inicio de la rueda, un día después de que se confirmara un acuerdo a nivel de staff con el organismo. Operadores lo atribuyen a un desconocimiento de la letra chica del acuerdo en medio de la volatilidad global. ¿Cómo es esto de que sigue subiendo el dólar pese a que se anuncia un acuerdo con el Fondo Monetario, este acuerdo con China? ¿Qué explicación tenemos para esto? Primero que el dólar está atrasado, claramente, ¿no? Entonces, tenemos precios de Nueva York o de cualquier y sueldos de
miseria, y entonces claramente eso te genera un problema, sobre todo de competitividad. Hoy encima en un contexto global el gobierno abre unilateralmente el mercado a las importaciones, por lo tanto vamos camino donde nuestras exportaciones son carísimas y las importaciones son baratas. Eso indefectiblemente va a pérdida de empleo, a destrucción de las pymes. Ya vimos este modelo en los 90 con la época de la convertibilidad y terminamos con un desempleo de casi el 20%. Es el mismo modelo y por lo tanto claramente lo único que no está atado el dólar por ley, como era en la época de la convertibilidad, por lo tanto los mercados están viendo de que indefectiblemente el gobierno necesita resolver esto y lo va a resolver en algún momento con una corrección del tipo de cambio. Sí, yo creo que el mercado no le cree igual. Pase lo que pase, hagan lo que hagan, el mercado no le cree a Caputo, como no le creen en el FMI, por eso piden tantas garantías. Digo, tanto criticaron, tanto defendieron la democracia occidental y terminaron siendo salvados por Xi Jinping. Que les concedió este swap por 5.000 palos verdes, que es el que le va a terminar haciéndole sostenible estos 20.000. Yo hasta que no vea la firma de los 20 millones de dólares no lo creo. ¿Vos pensás que no sale, que mañana no sale? Yo creo que puede pasar, pero en Argentina no me sorprende absolutamente con este nada. gesto de que venga el secretario del Tesoro. Se supone que sí, pero... Hay que ver en cómo son los desembolsos después, ¿no? Claro, porque esos son 20.000. Claro. ¿Cómo son esos tramos? ¿Para qué se van a usar? Porque la libre disponibilidad no va a ser tan libre, porque van a tener otro tipo de exigencias. Es imposible que no pidan... Se rumoreó hoy de que Caputo estaba hablando de que este tipo de cambio no era estable en Argentina. Parece que prometió una devaluación. Yo creo que eso el mercado lo termina receptando, termina sospechando lo que va a pasar, que es lo que todo el mundo sabe, que la pregunta no es si se va a devaluar o no, la pregunta es cuándo se va a devaluar y en virtud de eso, en qué momento hacer las operaciones más rentables. Exacto. Claro, cuándo y cuánto. Y en ese sentido me parece que bueno, por lo menos mañana se va a empezar a vislumbrar un poco esto, más allá de que siempre que vamos al Fondo Monetario Internacional, como seguimos hablando, son malas noticias para Argentina y sobre todo para nuestra industria y por ende para nuestro futuro. Ahora, el gobierno lo considera una buena noticia, así como considera una buena noticia la extensión del swap. ¿Qué pensará el gobierno de esto, de lo que dijo la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos? Porque parece que ahí la cosa se complica un poco. Mirá. Again, the conversations right behind me are ongoing. I stepped out of the White House. I'll be back in the Oval Office this afternoon on some other executive orders. But there's no one that's going to fight harder or smarter or more strategically than President Trump for all Americans. And, you know, listening to the shrimper and the beef cattle guy that y'all had it, you know, right before I came on, saying we're with this president. We understand his vision. This is going to be better for us and our families in the long run, but first we have to do that. The people elected a disruptor in November by the popular vote and the swing states, all of them, with the idea that this president was going to come in here, business as usual was over, the status quo was done. We are going to put America first, not China, not India, not beef from Argentina, not dairy products from Canada, but America first, and that's what he's doing. ¿Pero qué pasó? ¿Éramos amigos o no éramos amigos? Ahora no quieren comer nuestros churrasquitos. A mí me parece que ahí hay un poco el retroceso desordenado de Trump. Hay gente que hay como dos miradas de esto, ¿no? Que Trump hizo una jugada maestra para golpear, para negociar y que ya lo tenía pensado y que yo tiendo a pensar más bien que vio la tormenta que desató en el mundo y retrocedió como pudo, se mantiene con China, que eso va a tener consecuencias, y estos quedan como en un nuevo lugar diciendo yo mantengo los aranceles, etcétera, ¿no? Ahora, en lo que tuitea Caputo, hay dos palabritas que dice él diciendo que van a recibir el acuerdo con el fondo y que renueva el swap con China, que dicen para reducir los riesgos en su transición hacia un régimen monetario cambiario consistente y sostenible. Es decir, que hay que ir a una transición hacia un régimen sostenible y consistente porque hay uno que no es sostenible. No lo es, claro. Es un reconocimiento de que eso no va a suceder. Y a mí me parece que tanto el swap con China como la venida de este funcionario de Estados Unidos es un poco para intentar blindar lo más que se pueda una devaluación, que es la banda que dicen que van a tener, ¿no? Algunos ya hablan de rumores para el lunes, para la semana que viene, que es lo que es a lo que apunta. Y eso, como siempre, la discusión no va a ser cuál va a ser la banda, sino cuándo va a romper el techo. Claro. Si es 1.300, 1.600, 1.700, porque ya están dejando correr a un dólar a 1.400. Así es. Es el dólar real. Hoy, digamos que básicamente los paralelos, el MEP, etcétera. Entonces me parece que dudo que tengan éxito.
inclusive se habla de que van a venir, bueno, lo decían, con fondos también del Ministerio de Economía de los Estados Unidos, del Tesoro, pero dudo que tengan éxito en este contexto argentino. Raúl, ¿no estás de acuerdo, tengo entendido, con la mirada de Fernando sobre los movimientos de Trump, o sí? No, tanto las de Fernando como los míos son hipótesis, digamos, porque uno no sabe exactamente qué piensa Trump. Yo creo que hubo mucha gente que se enriqueció con las medidas de Trump. Yo creo que no fue ingenuo el poner la barrera ahí arriba y después bajarla por 90 días. No que sé, eso no fue un esa retroceso, impresión. que no fue retroceder en chancletas, como se dice. No, pero él debía saber que iba a retroceder. Lo ha hecho varias veces, digamos, apunta alto y después negocia. E indudablemente lo que se mostró acá es que el tema es con China, no es con el resto del mundo. Y ahora, ¿cómo tomará Estados Unidos esta renovación del swap con China de parte de Argentina? Porque tal vez esto no caiga muy bien en Estados Unidos, no les gusta que nos acerquemos a China. Hay que agregar además la declaración de Claver Carón, que es el responsable de América Latina del Departamento de Estado, donde había dicho no queremos que la plata del FMI sea justamente para pagarle a China. Más allá de eso, creo que hay que ir a la declaración de la secretaria de Agricultura. Mira, Estados Unidos nunca es recíproco con sus relaciones, y menos con un país de alguna manera periférico, o tercermundista o subdesarrollado, como lo quieran nombrar, como es Argentina. Esto lo demostró en los 90, claramente en las relaciones carnales, y hasta incluso donde llegamos a participar de una guerra, recordemos, enviamos naves al Golfo en ese momento, en el año 91, y no lo va a hacer ahora, porque en definitiva, por supuesto que sus decisiones tienen que ver con, trascienden la Argentina, tienen que ver con otras decisiones. Por lo tanto, esperar que porque sea supuestamente Milei amigo de Trump, nos van a dar una mano y nos van a aceptuar de las restricciones, no va a pasar. En los 90, Menem, ¿te acordás? Con Bush, con Clinton, tenían la mejor relación, y cuando tuvieron que poner restricciones a las exportaciones argentinas para un montón de productos, como recuerdo el tema de la miel o los productos siderúrgicos, no tuvieron ningún tipo de empacho en hacerlo, y ahora van a hacer exactamente lo mismo. El error es de Argentina de pensar que Estados Unidos puede ser recíproco con nosotros porque Milei le chupe las medias. Y algo Eso importante, no va a pasar. algo importante para marcar, ¿no? Digo, el swap con China es importante en términos geopolíticos porque no es un crédito, ¿no? Digo, el swap con China se usa para que ellos nos pongan yuanes, nosotros tengamos unas reservas para sostener el tipo de cambio, para sostener los gastos del Estado Nacional, pero sobre todas las cosas sirve para que nosotros podamos hacer importaciones chinas sin usar los dólares de nuestras reservas. Bien. Entonces, este Es para swap que meter más productos chinos en el mercado argentino. el swap que tanto necesita Caputo es para profundizar las relaciones comerciales con China, no para alivianarlas. Va totalmente en contramano con lo que bien dice Lipo, las exigencias de Claver Carón, con las exigencias del gobierno norteamericano con respecto a un posicionamiento geopolítico mucho más jugado para el lado de Estados Unidos de parte de la Argentina. Ahora, ¿cómo hacer para cinturear entonces en esta situación? Porque haría falta una pericia diplomática muy grande Y para eso, ¿no? Es cuando estuviste tantas veces sacándote selfies con Trump, haciendo meet and greet con Elon Musk como si fueras un believer, yendo a bailar a Mar a Lago, se complica bastante. Esa es la diferencia entre tener un estadista y tener un tipo como Milei sentado en el sillón de Rivadavia. Así es, si el gobierno ha sido más independiente en sus vínculos internacionales, no estaríamos pasando este momento, porque claramente siempre lo que hay que priorizar es el interés nacional. Está claro que este gobierno no prioriza el interés nacional, y eso lo pone en estos problemas que tiene hoy. Bueno, de hecho, aparte de todos esos chichoneos y esas bufonadas, digamos, con los Estados Unidos, están todas las declaraciones previas insultantes con respecto a China, ¿no? Que entiendo que de alguna manera, bueno, muy elegantemente decidieron ignorar Los en problemas China de o visión de hacer Diana de Mondino. cuenta que no dijo nada, claro. Diana Mondino que los veía todos iguales, había dicho, Bueno, siendo canciller de la Argentina. Sí, bueno, pero declaraciones del presidente también, ¿no? También, marcando que era una dictadura. Sí, por eso, aparte, no me quiero imaginar lo que han sido las reuniones del departamento diplomático una cosa de loco. argentino con los funcionarios chinos para poner la cara después de que una canciller diga que son todos iguales. Digo, me parece que ahí... Pónganse cartelitos. La que habrán parido, la que habrán pasado esos funcionarios, mi mayor respeto hacia ellos que son laburantes del Estado Nacional. Me parece que ahí sí necesitamos una estrategia más inteligente, como bien dijo Lipo, ¿no? Entender que los países no tienen amigos
tienen intereses y esos intereses tienen que ser siempre tener como norte la felicidad del pueblo y el desarrollo de nuestra industria. Sin duda. ¿Y qué valor de dólar podemos esperar? ¿Cuánto más pobres vamos a ser los que cobramos por nuestro trabajo en pesos el próximo lunes o dentro de 2 semanas? Sí, hipotetizarlo sí, es muy difícil hipotetizarlo. Lo que es seguro, coincido en eso con Agustín, que no va a ser el que se mantiene hasta ahora. Todo indica que la presión es para que, bueno, haga esa banda o haga una devaluación. Para ponerle el nombre, hacer una devaluación. Después, si se la pueden limitar o no, será eso. Y eso, el problema que tiene es que pega en el corazón, o puede pegar en el corazón, de lo que es, o hasta ahora, el haber más importante del gobierno, que es el proceso de desinflación, comparado con de dónde veníamos. Porque una inflación, ahora las consultoras lo dan, bueno, la Ciudad de Buenos Aires lo dio más alto, algunas consultoras lo dan alrededor del 3, lo que puede venir ahora, o lo que ya fue en marzo, mejor dicho, pero me parece que hay eso, ¿qué expresión política va a tener eso? Yo creo que está muy vinculado a lo que vimos hoy. Porque en última instancia la contundencia del paro. ¿Por qué fue? Porque ahora nos dimos cuenta que Milei estaba loco, que no le gustó lo de Libra, seguramente a mucha gente no le gustó lo de Libra, pero básicamente es el bolsillo que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, por algo, perdón, sí. para complementar es así, es que el consumo, las ventas en supermercados y mayoristas sigue cayendo mes a mes. Eso significa que la gente tiene menos guita todos los días, independientemente de cuánto ganes en dólares, porque lo que marca el sueldo no es eso, sino la capacidad de compra. Claro. Y hoy la capacidad de compra de la gente, de los trabajadores, está por el piso. La gente no alcanza y no estamos diciendo una presunción, me lo contó uno. No, hay que ver los datos. Los datos son que hace más de un año que vienen cayendo todos los meses la venta en supermercados y mayoristas. Hablando de datos, y ya que introducía Fernando el tema de la inflación, vamos a meternos en ese tema porque hoy se conoció el dato de la inflación en la ciudad de Buenos Aires. Y esto, bueno, alerta con respecto al que vamos a conocer mañana a nivel nacional. La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 3,2% en marzo y acumula una suba del 63,5% en los últimos 12 meses. Ahí lo estás viendo en pantalla. A su vez, el trimestre, el primero del año, cerró con un alza del 8,6%. Los rubros que más incidieron en la aceleración de los precios fueron educación, alimentos y bebidas no alcohólicas y prendas de vestir y calzado. Ahí estás viendo rubro por rubro de cuánto fue el aumento en cada caso. Mañana el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, dará a conocer el dato de inflación de marzo a las 16. El organismo va a difundir el índice de precios al consumidor que, según las proyecciones de analistas privados, podría superar el 2,4% de febrero y hasta llegar hasta el 3%. Yo escuché en esta misma mesa, no me acuerdo si en off o en on, que iba a estar por arriba del 3% y que iba a ser de un 3% largo. No sé qué me pueden decir hoy o qué opinan hoy. Yo escuché que mandaron a recalcular, en esta mesa también, sí, que mandaron a recalcular. Que pidieron, por favor, recalculen. Sí, a ver dato, si estaba bien el dato. Hay que algo que considerar acá siempre, ¿no? La ciudad de Buenos Aires siempre da un poco más alto porque incorpora el baremo del alquiler a la hora de calcular la inflación. Por eso siempre es más elevada la inflación de la ciudad que la inflación del país, más allá de que las medidas, de que la metodología con la cual se sigue tomando, que sigue tomando el INDEC, la inflación, La vieja. está desactualizada, es errónea, no tiene nada que ver, como lo que pasó el otro día con el número de pobreza, no tiene nada que ver con lo que pasa en la sociedad. Por eso la gente mira y dice, ¿cómo puede ser que si a mí el queso crema me aumentó el doble, la inflación de marque? Puede ser porque se guían por una canasta y por una encuesta que no tiene absolutamente nada que ver por la realidad y con la ponderación de esos datos adentro de los cálculos. Sí, igual hay que aclarar, Agustín, porque hubo un problema grave con esa institución, sobre todo con Guillermo Moreno, un taquillero ahora, pero que mandaba patotas al INDEC para controlar los precios y controlar a los trabajadores y trabajadoras que hacían su trabajo técnico. Porque hay un personal que hace un trabajo técnico y que lo sigue haciendo. El problema, y está transparentado, esto no es que alguien lo oculta, el problema es que el componente de lo que se mide en servicios, bueno, alquiler ni hablar, eso es lo que está envejecido. Y el gobierno no tiene decisión política de no cambiarlo. Exacto. Así es. Hasta el propio director del INDEC lo quería cambiar, le dijeron, no lo cambie porque me va a dar más alto. Porque me perjudica. Claro, pero no es una manipulación a la vieja usanza, digamos, ¿no? Pero digo porque ahí hay trabajadores que hacen su trabajo. Es una trampita metodológica. Y además el INDEC es prestigioso, digamos, es un lugar serio en el trabajo
y además hay que reconocer que el gobierno ha mantenido el mismo Marco Lavagna del gobierno anterior, nadie puede negar desde ahí. Ahora, me parece que hay un dato ahí que de los números de la ciudad que marcan claramente por qué el paro de hoy fue exitoso. 4,7 aumentaron los alimentos y bebidas no alcohólicas. Ponelo de vuelta, por favor. Veamos de vuelta y ahí tenés, ¿no? Entre lo que pica más arriba tenés justamente eso y la indumentaria, bueno, ¿no? Exactamente, lo que la gente consume en el día. Ese es el dato. Entonces, a ver, el gobierno además le pone techo de paritarias 1%. Imagínate, solo en un mes la gente, digamos, perdió 3,7% mínimo en su capacidad de compra. Ahí tenés la explicación clara de por qué hoy el paro fue exitoso. Ahora, esto de ponerle un techo a las negociaciones paritarias, ¿es sostenible con una inflación que deja de estar a la baja y empieza a estar de vuelta en alza? No es insostenible y además primero es ilegal de alguna manera y además no es compatible con un gobierno que supuestamente dice que es un defensor de la libertad. ¿Cómo puede ser? Che, doy libertad para precios, pero no doy libertad para sueldos. Bueno, hay dos mercancías claves en el capitalismo, que es el precio del dinero, el dólar, que las tiene controlada a través del cepo, y el salario, ¿no? Que es verdad, la metodología es no rubricar a través del Ministerio de Trabajo acuerdos que se hicieron entre los privados. Te doy dos datos concretos con nombre de esto. La fábrica Coca-Cola de Córdoba tiene una planta acá que paró y fuerte, y la de Córdoba tuvo porque Córdoba tuvo muchos votantes de Milei. Bueno, hoy el paro fue total. Mira. Total. Me decían como un dato, mirá que ahí sabíamos nosotros, porque bueno. Y otra, Vaca Muerta, que tuvo una asamblea en Anielo, los trabajadores petroleros, también, salvo con un diagrama de emergencia, también muy fuerte el paro, no solamente por el tema inflacionario y el tema salario, que hay trabajadores terciarizados, porque siempre se piensa que los petroleros, no sé, son millonarios, pero dentro de esa estructura hay trabajadores terciarizados que ganan muy poco para lo que es el sur. Tuvo una asamblea muy importante y contra medidas que están contempladas en el capítulo laboral de la ley Bases, que es con la que las empresas quieren avanzar. Entonces, en temas de descanso, en temas de flexibilidad laboral, en temas de un montón de cuestiones, que también está trabado en la justicia, pero se empezó a sentir también eso, porque nosotros como que vamos pasando de tema en tema, ¿no? Entonces, digo, no nosotros, la Argentina va pasando de tema en tema, y ahí hay como diciendo, no, paren un poco, hasta el propio dirigente sindical de ahí dijo, no, nos están sacando derechos de acá, aumentando las horas de trabajo, no permitiendo el descanso que corresponde en un lugar, y con el fantasma de la caída del precio del barril de petróleo, ¿no? Claro. Está ahí al borde de que deje de ser rentable. Por eso hay amenaza de 700 despidos. Y eso hizo que el paro también en Vaca Muerta, centro estratégico, sea muy fuerte. Perdón, y con esto de lo que mencionabas, la baja del precio del barril de petróleo, ¿en algún momento veremos una baja en el precio de los combustibles? No, eso no. No me acuerdo quién era que lo había prometido, pero no. Eso no va a pasar. Se cagan de risa acá todos en el estudio. Sí, bueno, no, lo decía en serio, está bien. Y el 6 de enero... El 6 de enero, Juan, no viene el... Nos reímos para no llorar, porque la realidad es así, pero más allá de eso está bueno el tema de la ley Bases y la reforma laboral, porque en definitiva siempre te quieren vender que la flexibilización laboral va a generar más empleo. Y claramente el gobierno reformó las leyes laborales en la ley Bases y paradójicamente desde ese momento hasta ahora el empleo no solamente no creció, sino que bajó. Porque en definitiva la única manera de generar empleo es teniendo políticas productivas de desarrollo industrial, cosa que este gobierno claramente va por lo contrario. Por lo tanto, más allá de que cambies o no leyes laborales, el empleo no va a mejorar si no tenés políticas industriales y de cuidado de tu producción nacional, cosa que claramente este gobierno va por el lado contrario. Todo el tiempo está fomentando las importaciones, lo vemos todos los días con las declaraciones de Sturzenegger, acaba de anunciar que va a regular lo que tiene que ver con las medidas antidumping, que es un delito desde el punto de vista del comercio internacional y que justamente los países lo hacen para destruir la industria local. Bueno, claro que ese no es el camino. Perdón, quiero agregar una cosita más porque nosotros estamos viendo acá también en el resto del gráfico, que ahí vemos, se apunta en la tele, que es la educación, ¿no? Sí. Que tiene que ver obviamente con los útiles escolares. Claro, es el mes de marzo. El mes de marzo, que también va a ser el único mes en 15 meses en donde el consumo masivo les va a dar crecimiento. Claro. Que no nos engañen con eso diciendo que hay un repunte del consumo, porque es simplemente las familias comprando los útiles para que los pibes y las pibas vuelvan a la escuela. Crecieron y hay que comprar guardapolvo nuevo, uniforme nuevo, porque viste, los pibes crecen. Los pibes crecen. Y por suerte algunos pasan de año, cada vez menos lamentablemente, pero algunos siguen pasando de año y siguen estando en la escuela. Esa es la señal de consumo y esa también es la marca el de la inflación, que también subió producto del exceso de demanda. ¿Me dejás hacer un contrapunto, Daniel? Porque hay una parte que no entiendo. La orientación de que la flexibilización laboral generaba puesto de trabajo era la orientación de Macri durante su gobierno. También.
Sí. O sea, impulsó la flexibilización laboral, es cierto, aplicó pero flexibilización no, laboral. no sé si la aplicó. No, en definitiva, no se hizo ninguna reforma. No. Ninguna reforma. Más allá de que, por supuesto, yo un montón de cosas que hacía nuestro gobierno no estuve de acuerdo. Yo incluso integré la Comisión de Derecho del Trabajo, sobre todo los primeros 2 años de la Cámara de Diputados, y muchas veces justamente dimos la discusión interna dentro de la comisión y también dentro de nuestro gobierno sobre si algún proyecto que se impulsaba estaba bien o no en ese marco. Y si vos ves, no se avanzó en ese sentido. Después hay otras cosas que pueden ser más discutibles, ¿no? Sobre lo que tiene que ver con, por ejemplo, lo que tiene que ver con las leyes de empleo, de restricción de multas para los empleo no registrado, ¿no? Donde justamente hay 2 leyes, que es la 2403 y la 25323, que de alguna manera se superponían en parte y que además de alguna manera quitaban lo que es, yo creo, un aporte importante del espíritu de la Ley de Contrato de Trabajo redactada por Centeno allá en el año 74, que es la previsibilidad y que el derecho es protector y tarifado. Protector para el trabajador, claramente estamos hablando de que en una relación es desigual entre trabajador y empresario y está bien que la ley sea más favorable para el trabajador, pero también tiene que ser tarifado para que los empresarios tengan una previsibilidad en cuanto a los costos, por ejemplo, en caso que haya un despido incausado. Eso, las leyes de multa que ponían las multas, hizo perder la previsibilidad y era lógico dar esa discusión. Después, por supuesto, respecto a vacaciones, todo lo que vos mencionabas, en mi opinión personal, claramente no estoy a favor de eso y creo que no van a resolver de ninguna manera el problema del empleo en Argentina. Porque la duda que me da en este terreno es que Toto Caputo era el ministro de Macri, fue el que tomó la primera deuda. Patricia Bullrich era ministra de él. Patricia Bullrich inició esta metodología con Santiago Maldonado, al margen de lo que... con Santiago Maldonado nunca se había visto hasta Patricia Bullrich, hasta ese momento, un funcionario que después que tenga un evento de esas características, no renunciara o no entrara en crisis un gobierno. Él en ese momento decidió contraatacar. No solamente a él, sino a Sergio Maldonado, a su familia, a lo que los defendíamos. A todos fue como a reafirmar y mandar trolls a decir, se ahogó, me río de la familia. Entonces me resulta como, está bien, tendrás tu balance, te quiero decir, es político, ¿no? Esto no, claro. Tendrás tu balance, pero me resulta como, yo veo en una lectura política como que fueron, como que gran parte de la hidra que nace con Milei, nace en esa radicalización del PRO. Bueno, de hecho son la misma persona. Salvo que pensamos que cambiaron muchísimo y ahora se volvieron y en ese momento eran buenos, o en ese momento eran socialdemócratas y ahora son libertarianos, o libertarios, como se dicen ellos, pero pobres los anarquistas. Claro. Y me parece que no. No son las mismas personas, ¿sabes? Realmente, a ver, nombraste a 2 que fueron ministros, pero todo el resto... Importante, seguridad y economía. Bueno, está bien, pero no son todo el resto. Más allá de eso, yo internamente tenía también mis discusiones y muchas veces los he expresado. Me acuerdo hubo un caso particular cuando fue el tema del repudio al intento de golpe de Estado contra Evo Morales, donde yo claramente creía que había sido un golpe y había que repudiarlo y me senté solo en mi banca cuando todo el resto del bloque no estaba. Me parece que hay ciertas cosas que por supuesto uno podía marcar la diferenciación. Respecto a lo de Sergio, lo de Maldonado, lo mismo. Yo fui al gobierno y dije, hay que viajar a Esquel. Creía que había que viajar a Esquel con varios diputados para ver qué estaba pasando y qué pasaba. Y así fue que fuimos una delegación de diputados de diferentes bloques a hablar con el juez, investigar, a ver, aportar de alguna manera institucional y de representación del Congreso la situación en particular. Por lo tanto, claramente había cosas que estaba de acuerdo y otras cosas que no estaba de acuerdo, como en un gobierno que tenía un proyecto colectivo. Insisto, para mí no es comparable el gobierno de Macri con el de Milei. Nosotros nunca planteamos la desaparición del Estado y que el Estado es el enemigo. Ni tampoco nos impusimos como política reprimir las manifestaciones populares, más allá de alguna cosa en particular. Me hace salir con una de las piedras, fue una vez, pero hubo un montón de protestas, incluso muchos nos criticaban de que los piquetes seguían estando y por eso nos criticaron muchos de nuestros votantes. Pero en definitiva me parece que son muy distintos el gobierno de Macri al actual. Parece igual que no fuera un lugar cómodo el PRO para una persona como vos, te lo digo con cariño, sí, Daniel. No, seguramente. Insisto, yo creo en un proyecto colectivo y entendía y me parecía que yo podía aportar una visión distinta y traté de hacerlo en un montón de cosas, incluso en algo que me tocó de alguna manera tener la responsabilidad de construir, que fue el debate por la ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto. Y creo que de alguna manera tuve un rol ahí, aporté para avanzar en una ley que finalmente en ese momento no salió, pero que fue por supuesto la primera etapa de que hoy sea ley. Cuando los pelatos creían los derechos de las mujeres. ¿Te acordás? Por eso, digamos, hay algunos que nosotros hemos mantenido una coherencia en el pensamiento
y otros dirigentes que lamentablemente priorizaron quizá otros valores o otras cuestiones. Yo he sido coherente con lo que pensaba en ese momento y lo que pienso hoy. ¿Y entonces qué? ¿Pero hay que armar un PRO paralelo? O... No, creo que hay que construir una alternativa. Claramente no es claramente hoy con el PRO como está hoy, no, sin lugar a duda, no. Creo que hay que construir una alternativa que pueda expresar que el cambio que los argentinos quieren, porque claramente seguramente la mayoría de los que nos están viendo hoy no están contentos como está el país, que el cambio no lo representa Milei. Hay cambios, por supuesto, que no, y tampoco lo representan los que ya gobernaron durante 12 años, digamos, tanto Cristina como Alberto Fernández. Por lo tanto, me parece que desde ahí se puede expresar que el cambio puede ser desde otro lugar. Hay muchos dirigentes que están en eso, lo nombré Horacio, pero lo tenemos a Facundo Manes, que claramente siempre está en una posición en el Congreso todos los días en ese mismo marco, y hay un montón de otros dirigentes que también lo expresan, y me parece que desde ahí se puede construir una alternativa. Se dice que es de centro, puede ser, ponerle centro o no centro, pero es ni mileísmo claramente ni kirchnerismo. Después hay otro dirigente del peronismo que puede estar también en ese lugar, ¿no? Bueno, hubo un momento en el que parecía, bueno, esto lo hablaste varias veces, Raúl, en el programa, ¿no? Que lo que venía era la moderación, ¿no? Ese momento en el que todos creíamos que el próximo presidente iba a ser Horacio Rodríguez Larreta. Después resultó que no fue la moderación, sino que fue el extremo, ¿no? Bueno, lamentablemente, insisto, el enojo a la gente fue para ahí. Yo creo que, por supuesto, a ver, a nosotros tenemos una manda casi constitucional, te diría, en cuanto a que nos obliga como dirigentes a construir los consensos. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que en el Congreso, que es donde se representan todas las ideas de alguna manera, o la mayoría de las ideas que expresa la voluntad popular, establece que hay representación proporcional. Por lo tanto, de alguna manera, la representación proporcional te obliga a buscar consensos. Y buscar consensos después que se expresan en el Congreso, pero se expresan también en quien gobierne el país para poder buscar esos consensos y llegar a políticas que sean políticas de Estado. Eso claramente Milei no lo expresa de ninguna manera. Y ahí recuerdo algo que con una anécdota, yo trabajé muchos años con Antonio Cafiero. Y Antonio Cafiero, siempre me gustaba hablar con él sobre su etapa en el peronismo, cuando fue el ministro más joven de Perón. Y yo le decía, bueno, ¿qué críticas haces? Mira, y él me decía, mira, una de las críticas más fuertes que yo le tuve a esa etapa fue cuando decidimos avanzar con la reforma constitucional, la Constitución del 49, que se fue aprobada solamente sin consensos. Y por lo tanto, como fue sin consensos, una buena constitución, un montón de cosas que era de avanzada en esa época, claramente, como no tuvo consenso, cuando cayó el gobierno de Perón, cayó la Constitución. Entonces hay que aprender de eso. Las políticas de Estado requieren consensos de muchos sectores. Y por supuesto Milei no lo va a hacer, y así estas políticas de hoy, por suerte, no van a trascender, y seguramente en la próxima etapa vamos a tener un gobierno que piense más en la gente y no tanto en doctrinas libertarias. Tenemos consenso ahora para hacer una pequeña pausa y continuar con Comunistas en la pantalla de Bravo TV en instantes nada más. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Sumamos más tecnología a los servicios de limpieza en la ciudad. Informate en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa.
Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 GB desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más? Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Aquí estamos de vuelta, ya son las 21:43, el último tramo de Comunistas por esta noche y vamos a meternos en el panorama electoral en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Pero antes quiero compartir esta foto. Ahora vamos a analizar encuestas en la ciudad de Buenos Aires, pero esta foto de hoy quiero compartirla con Daniel Lipovetsky porque es un dirigente del PRO de la provincia de Buenos Aires y esta es una foto de hoy en la que hay dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires y hay dirigentes de La Libertad Avanza. Y ¿cómo ves esta foto, Daniel? ¿Te gusta la foto? No, para nada, no me gusta para nada. A ver, qué día, encima el día del paro se reúnen, qué mal día eligieron realmente. Pero bueno, más allá de eso, no, por supuesto que es lo que te decía. Claramente es el PRO es el socio no querido de Milei, por lo tanto se han rebajado permanentemente. Lo vemos todos los días a Mauricio hablando en los programas de por qué Milei no quiso hacer un acuerdo con nosotros, cuando en definitiva es un partido que lo llevó a él a ser presidente y que tenía otros valores distintos. Bueno, acá hay dirigentes que tienen una responsabilidad institucional, hay diputados, intendentes, que realmente creen que el camino es Milei. Por supuesto que yo creo que no es el camino Milei y van a terminar siendo el furgón de cola de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ahora, muchos aquí, mis camaradas, los que saben, dicen que si no van juntos La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires, no van a ganar la elección. Mira, si no ganan la elección es porque los bonaerenses habrán decidido que mejor que sea que gane otro candidato, otro espacio político. No hay que unirse para derrotar a otro, pero además de eso, esta es una elección legislativa, lo que se discute son bancas y por lo tanto si vos querés de alguna manera mostrar cuál es tu política, cuáles son tus valores, qué pensás claramente y querés llevar esos pensamientos, esas ideas políticas a la legislatura, tenés que presentarte de otro espacio. Después, si vos querés que tu legislador tiene que apoyar a Milei, lo podrás hacer cuando quieras, pero en definitiva me parece que la discusión hoy es legislativa, no es una discusión ejecutiva. Y en definitiva, además, insisto, si el peronismo gana porque hay dos espacios que se presentan por separado, que además son dos partidos políticos distintos, es válido. ¿Será que los bonaerenses consideran de que es mejor la propuesta del peronismo o no? Bueno, hay que ver, todavía no sabemos cuál es la propuesta del peronismo y cómo terminará. Y hay que ver si van unidos o no ellos también, claro, ¿no? Ellos tienen un quilombo bárbaro también. Pero, insisto, me parece que la excusa de unirnos para derrotar el peronismo encima en una legislativa que no va a cambiar mucho, salvo la integración de la legislatura, donde hay que justamente estaría bueno que haya una legislatura donde haya
varias expresiones políticas para representar a los bonaerenses, me parece que no, es una idea equivocada. Nos metemos con la encuesta, Raúl, la encuesta para la ciudad de Buenos Aires. Dale, pongámosla en pantalla. Ahí está, esto es fresquito, ¿no? Sí, esto hoy, incluso lo acaba de publicar Perfil en el día de hoy esta encuesta, es la intención de voto en Cava. Más o menos hay coincidencia entre diferentes encuestadores que yo sigo. Las tendencias, ¿no? Esto es tendencia, sí. Santoro está en 26,4. En general en Santoro está entre 25 y 28 puntos en las diferentes encuestas. Adorni en 20,8 por encima de los Penato, eso es así. Y eso es así porque Larreta está haciendo una buena elección. Acá está en 7,7, otros lo tienen en 9 puntos, siempre por encima de Ramiro Marra. O sea, Larreta le saca al PRO más que lo que Marra le está sacando a La Libertad Avanza. Y después acá da 5 puntos Biasi del FIT, en general está un poco más baja, de 3, 3,5. Da 3 puntos la chica de Evolución. Lula Levi. Sí, y Principios y Valores un poco por debajo de los 3 puntos que serían necesarios para tener un diputado, y Oliveto de la Coalición Cívica 2,5, digamos. Y solo otros, y no sabe, no contesta, la suma da 8 puntos, o sea que hay poco para asignar. Poco para repartir de lo que queda, ¿no? ¿8 puntos ya decidido, Raúl? Todos coinciden en que en este momento es Santoro, Adorni, los Penato. Ese es el orden que manejan todas las encuestas. Ya nos falta tanto, además. Estamos a 4 semanas. Y pico. Claro. Y se sigue dando esto, Raúl, de que si sumás las expresiones Adorni más Marra o los Penato más Larreta, tenés como una paridad, tercios, sí. 3 tercios contando a Santoro, ¿no? Eso es yo así. creo, para mí Horacio está más arriba. Además, me parece que lo que no te puede marcar la encuesta, lógicamente, y está bien que así sea, es que cuando se va a votar con boleta única, y creo que cuando lleguen a la máquina los votantes, me parece que de alguna manera cuando vos lees los candidatos, creo que el nombre de Horacio, por lo que fue como jefe de gobierno, va a tener un impacto en ese momento en la decisión de mucha gente que llega al momento de votar y todavía no tiene tan claro a dónde va a poner el voto. Es más conocido que los Penato. Sin lugar a dudas. Sí, muchísimo por ejemplo. más. Sin lugar a dudas. Para empezar, lo más posible es que llegue a los 10 puntos, que creo que es la aspiración en esta elección, tener 10 puntos. Y antes de que se nos termine el programa, pasemos a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto me lo mandó Sheila Wilker hoy, recién salido, absolutamente recién salida. Esta es una de las hipótesis, que es que el PRO de Mauricio Macri y Diego Santilli, así es como preguntamos, digamos, esto es de Alaska de Juan Courel 3.0 de Sheila Wilker, el PRO de Mauricio Macri y Diego Santilli va separado. Y vos fijate que en esa situación, yendo Unión por la Patria juntos, La Libertad Avanza y Unión por la Patria están empatados. Qué alto La Libertad Avanza. Que sí, está alta La Libertad Avanza. O sea, ¿no estaría necesitando al PRO en este momento? Bueno, es un empate en este momento con Unión por la Patria. Lo que tiene que pensar La Libertad Avanza, y seguramente que es lo que está evaluando, es cuánto le va a costar integrarse con el PRO. ¿Por qué? Porque integrándose con el PRO podrá tener 1 o 2 diputados más, o un diputado más, pero no va a tener el 100% de los diputados propios, porque para integrarse con el PRO le debe estar pidiendo varios lugares en los que entran. Claro. Así que tiene que decidir, si no le importa que por ahí gana por 1 o 2 puntos Unión por la Patria, La Libertad Avanza se quedaría con todos los diputados propios de La Libertad Avanza. Es una decisión que tiene que tomar. El Frente de Izquierda está abajo. Pero está por arriba del radicalismo de Lustó, ¿eh? Así es, el radicalismo de Lustó está abajo. El radicalismo está totalmente desdibujado como identidad radical. Hoy no tenés que preguntar el radicalismo de quién cuando haces la pregunta. Claro. Sin embargo, tiene 5 gobernadores. Hay 5 gobernadores radicales. O sea que en sus provincias ganan cuando se presentan, pero como identidad nacional la tienen muy perdida. Pero esto
que lo debe saber la Libertad Avanza, debe ser el eje central de la discusión. ¿Qué me conviene? ¿Arreglar con un PRO que mide 8, 9, 10 puntos? ¿O me conviene ir solo y tener todos los diputados propios? Vamos a volver sobre el tema, pero no lamentablemente hoy. Bueno, pero listo. vas a tener tus 30 segundos para despedirte. Te dejo para el final, Daniel, para que digas lo que tenías ganas de decir. Pero No, respecto a esto, realmente esta es una elección que es en octubre. Primero la provincia va a votar candidatos provinciales porque acaba de denunciar el desdoblamiento Kicillof. Y esa elección provincial va a marcar después la elección de octubre. Así que, digamos, es una foto previa, y además el radicalismo de Lustó en definitiva no es el radicalismo, porque Martín Lustó no es de la provincia de Buenos Aires, sino es de la ciudad de Buenos Aires. El que se referencia a Martín Lustó, claro, ¿no? Pero bueno, me parece que de alguna manera es una foto de hoy que me parece que va a mutar, y además yo creo que el gobierno va a llegar más desgastado porque la economía no va a mejorar sin lugar a dudas. Dame un asterisco ahí, si vos pones el frente de izquierda de Miriam Bregman y no de Néstor Pitrola, capaz que tenés una diferencia también. Bien, muy bien. Cómo se pregunta es un tema. Y en definitiva, para cerrar, creo que lamentablemente el gobierno, la política económica de este gobierno no va a mejorar la situación de la gente, y eso va a tener un impacto más allá de todo en la elección de octubre. Agustín, unos 20 segundos de despedida. 20 segundos, simplemente invitarlos el sábado 12 de abril a Ciudad Universitaria, que vamos a estar en un seminario con Emanuel Álvarez Agis, Carolina Castro, Valeria Levi, Ariel Dijalad. Vamos a charlar un poco sobre el país que queremos y sobre todo el país que merecemos, así que nos vemos ahí este sábado en Ciudad Universitaria, 8:30 de la mañana. Bueno, che. Convergencia Argentina se llama el evento. Fernando, a todo ritmo. Sí, saludable que vuelva a la Argentina contenciosa como lo vimos en el paro de hoy. Creo que las elecciones están lejos, el paro estuvo cerca y espero que se siga por ese camino. Raúl. Hubo un personaje, el otro yo del doctor Merengue, de Divito. El doctor Merengue era muy ordenado, muy cuidadoso, y el otro yo era mal hablado, hacía locuras, etc. Jekyll y Hyde. Así es, yo creo que el presidente Javier Milei es el otro yo del ingeniero Macri. Hace todo y dice todo lo que Macri le gustaría decir o hacer, y no lo hace, ni lo dice. Daniel, gracias por haber venido. No, un placer, Juan. Muchísimas gracias a ustedes. Y si querés decir algo más, este es el momento. No, está buena la comparación del otro yo, el doctor Merengue. Es posible que Macri haya lo que quería Macri, pero me parece que no lo estaría logrando demasiado. Nos despedimos, ya llega QR a la pantalla de Bravo TV con Pablo Caruso y todo su equipo. Camaradas, gracias por participar esta noche. Mañana volvemos con vos a las 20:30. Ahora una pausa. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jerry Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí,
las... Jelly beans. ¿Jelly beans? Jelly beans. Jelly beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de fritura. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia versus Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia versus Milei. Disponible en ebook y librerías. Un minuto falta para las 10 de la noche, 2 horas y 1 minuto le quedan al paro general que seguramente analizarán nuestros compañeros en QR a continuación. Pablo Caruso ya está listo y vamos a saludarnos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Hola, Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Buenas noches, terminando con mi tarea ya por hoy, pero tenía ganas de compartir con vos un tape que vimos hace un ratito, porque viste que, bueno, se supone que mañana anuncian que nos dan los 20.000 millones, ¿no? Bueno, Hernán Lecher trae información, plantea escenarios. Realmente lo que hoy trae Hernán es para prestarle mucha atención, porque no es solamente esa reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional, sino consecuencias concretas. Hoy hubo varios rumores, vamos a pasar en limpio todo eso, pero a prestarle atención a los escenarios posibles que trae Hernán Lecher en un ratito, Juan. ¿Cuántos hay, por las dudas? ¿Cuántos son los escenarios posibles? 3. Ok. 3. ¿Es bueno, regular y malo o malo, malísimo y peor? No, creo que no hay bueno. Ok. Lo tengo de reojo, lo miro con mirada periférica. Hernán Lecher me va diciendo lo último, es decir, malo, malísimo, peor. Fíjate qué gesto hace. ¿Viene el secretario del Tesoro la semana que viene o no? A ver, Lecher, sí, viene el secretario del Tesoro. Sí, lunes, ¿Viene con buena onda o con mala onda? Viene con buena onda o mala onda. Tal vez con plata. Y tal vez con plata, o sea, además de... Bueno, hay que quedarse a ver QR, a ver de qué se trata. Definitivamente. ¿Querés ver a la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos? Sí, me encantaría. Bueno, saquen el Zócalo, así podemos leer el subtitulado. Mirá lo que decía.
Again, the conversations right behind me are ongoing. I stepped out of the White House. I'll be back in the Oval Office this afternoon on some other executive orders, but there's no one that's going to fight harder or smarter or more strategically than President Trump for all Americans. And, you know, listening to the shrimper and the beef cattle guy that y'all had it, you know, right before I came on, saying we're with this president. We understand his vision. This is going to be better for us and our families in the long run. But first, we have to do that. The people elected a disruptor in November by the popular vote and the swing states, all of them, with the idea that this president was going to come in here. Business as usual was over. The status quo was done. We are going to put America first. Not China, not India, not beef from Argentina, not dairy products from Canada, but America first. And that's what he's doing. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó con esa amistad que nos unía, no? ¿Cuántas cosas que en tan poquito tiempo, Juan, esto que nos mostrás, dice, yo creo que grafica perfectamente el problema en el que estamos metidos? Es decir, uno podría mostrar esto en las escuelas, en los clubes, en un cine debate. Es decir, bueno, todas las discusiones se reducen a esto, que lo que producimos hay lugares donde ya no va a ingresar y vean las consecuencias que tiene. No sin mencionar, que viste que dicen, todo va a ser América, no la India, no China, no Argentina. ¿Dónde vivimos? Hasta donde yo sabía, somos parte del continente americano. Sí, claro, pero viste que ellos le dicen a los americanos, para ellos son los estadounidenses, ¿no? Sí. No son todos los americanos, y América para los americanos es para esos americanos, no para estos, ¿no? Me subleva un poquito, sobre todo cuando algunos acá dicen eso y replican, ¿no? Los americanos, bueno, en fin. Ahora, es impresionante porque es una confesión